Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día. ¿Cómo van con las clases prácticas? ¿Algún comentario? Nada, estamos proponiendo cruces. Bien. ¿Entienden lo que tienen que hacer? Sí, ingeniero, Sí. sí se entiende. Ingeniero, Bien. Bueno, eh, Ingeniero, disculpe, sí, consulta. sí. ¿Sabe si en ese puente es que hay un inconveniente? Porque resulta que y me parece que creo que no está habilitado el puente, creo que tuvo un problema de erosión. ¿Puede ser? Ustedes están trabajando con los dos puentes de San Javier, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esos dos puentes se han visto afectados por por los fenómenos climáticos del 2015 y han colapsado. Entonces se han hecho nuevos. Esos dos puentes son nuevos. Teóricamente deberían estar habilitados ahora. No creo que haya algún problema. No he escuchado nada. ¿En dónde es que te salen los problemas? Entonces debe ser imágenes viejas, ingeniero. Sí, vos te refieres a que te salen en el Google Earth o en dónde te salen problemas. En el Google Maps, ahí me aparece como que está es un camino, digamos, solamente que va por el río, como que el puente Sí, está roto. sí, son imágenes viejas. Esos puentes se han reconstituido hace unos 2 o 3 años más o menos, se han hecho nuevos directamente. Pueden ir a visitarlos. Sería bueno que vayan por la zona eh, haciendo deporte, no van a ir en auto. Es el camino que une San Javier con el desvío a Raco. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver el capítulo 7, que es puentes con superestructura de vigas. Bien, nos referimos a puentes que tienen la losa solidaria, que son los más comunes en nuestro medio, sobre todo para luces que están por encima de los 20 metros, aunque puede ser competitivo todavía el puente losa, pero es más común en nuestro medio por arriba de los 20 metros y hasta los 30 metros hacer puentes de viga. Más allá de los 30 metros también se puede hacer puentes de viga, pero se dificulta la construcción de vigas prefabricadas por el problema de transporte y montaje. Entonces ustedes van a ver que por lo menos acá en Tucumán, casi ningún puente tiene más de 30 metros de luz. Se tratan de introducir las pilas intermedias que haga falta para que la luz no pase los 30 metros, porque si no hay que recurrir a, a construcción in situ o a formas de prefabricación por segmentos, uniéndolas luego en obra, en donde no hay tecnología acá en el medio o se encarece mucho por tener que recurrir a empresas de otros lados. Entonces, uno de los problemas que aparece cuando uno trata con un puente de superestructura de vigas, me refiero a los problemas en el cálculo, es cómo considerar la colaboración entre las distintas vigas. Es decir, si tenemos un caso como el de la figura,
y se aplica una carga puntual o una carga lineal perpendicularmente al plano del dibujo sobre la sección, no sabemos si todas las vigas van a colaborar en mayor o en menor medida. Pero si es el caso como el que se muestra aquí, en que las vigas hipotéticamente no estuvieran vinculadas, o sea, fueran vigas aisladas, independientes, lógicamente si cargamos una de las vigas, si colocamos una carga puntual en una de las vigas, será solamente esa viga la que sufra solicitaciones, ¿no es cierto? Las otras, si tienen una vinculación muy débil o nula, no tendrán solicitaciones, lógicamente. Entonces, en este caso, no hablamos de distribución transversal de cargas. En el otro caso extremo, es que las vigas estén unidas monolíticamente a través de vigas longitudinales, vigas transversales y una losa, ¿sí? Entonces, en este caso, si aplicamos una carga, como en la de la figura, eh, todas las vigas van a colaborar en mayor o menor medida. Se supone que en función de la rigidez de los elementos de conexión, las vigas más cercanas van a trabajar más que las vigas más alejadas a la carga. Pero cuanto mejor sea la conexión, cuanto mejor sea la vinculación entre las vigas longitudinales, a través de la losa y de las vigas transversales, más uniforme va a ser esa distribución transversal de cargas que uno podría considerar entre las distintas vigas. Es decir, si yo tengo una vinculación débil, la viga más cargada se llevará, supongamos, el 70% del esfuerzo o de la carga, y todas las restantes vigas se llevarán el 30%. En cambio, si tengo una vinculación muy fuerte, muy buena, todas las vigas se llevarían el 20%. Ingeniero. Inesperadamente la computadora, así que esperan un minutito y ya seguimos. Bueno, No hay problema, ingeniero. Bien, ingeniero, no hay problema. gracias.
Entonces, como les decía, ¿pueden escuchar bien ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien. Entonces, como les decía, si la vinculación, mirando casos extremos, si la vinculación es muy pobre, muy débil, prácticamente la viga cargada se llevará todos los esfuerzos. En cambio, si la vinculación es importante, tenderán a llevar todas las vigas, a llevar más o menos el mismo esfuerzo. Pero siempre en los casos reales, las vigas más cercanas a la carga llevan más esfuerzo, o sea, se ven más solicitadas. Y a este problema se le llama distribución transversal de cargas. Entonces, ¿cómo se comporta una losa con superestructura de vigas? Ya hemos visto un poco en las clases anteriores, pero podría ser que según la distribución de vigas longitudinales y transversales, cuando esa distribución, esa forma, esa figura en planta tiende a un cuadrado o a una relación de lados 1 a 2, esa losa se va a comportar como apoyada en los 4 lados. ¿Mm? O sea, si tenemos vigas transversales que no estén muy alejadas una de otra, que se forme más o menos un cuadrado o un rectángulo de relación 1 a 2. Si no tenemos vigas transversales o están muy alejadas una de otra, entonces esa losa se va a comportar como apoyada solamente en 2 lados, que son los 2 esquemas que se muestran acá. Cuando tenemos muchas vigas transversales, en el caso extremo, tendríamos un emparrillado de vigas. Y un emparrillado de vigas estructuralmente se comporta bien porque presenta una buena distribución de carga, o sea, si yo cargo una viga con una carga puntual, todas las otras vigas le colaboran, requiere menos altura constructiva, o sea, menos altura total respecto a un caso en que no tenga vigas transversales, por ejemplo, pero se presenta dificultades constructivas. O sea, como es frecuente construir la viga mediante prefabricación y la viga longitudinal, y la viga transversal hay que hacerla in situ, lo mismo que la losa, que es lo más común. Entonces, las vigas transversales son un problema para el prefabricador. Entonces se tiende a evitarla. Por eso en los últimos años van a ver que la mayoría de los puentes no tienen vigas transversales o tienen pocas vigas transversales. Tienen vigas transversales en los extremos, o sea, en las zonas de apoyo y en los tercios, o solamente en las zonas de apoyo. ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, si bien no es lo óptimo desde el punto de vista de cómo se distribuyen las cargas, pero es una facilidad constructiva. Bueno, cuando ustedes tienen que calcular un emparrillado de viga, actualmente lo harían con un programa computacional, pero antes se lo hacía teniendo en cuenta la vinculación entre vigas transversales y vigas longitudinales. Acá hay un esquema, por ejemplo, de cómo sería la forma de carga. Una forma sería calcular las vigas transversales solas, calcular sus reacciones, y esas reacciones cambiarlas de signo y ponerlas como acciones sobre las vigas longitudinales. ¿Sí? Y luego calcular el sistema de cargas aplicado a las vigas longitudinales. Pero una forma un poco más evolucionada sería no considerar apoyo rígido para la vinculación entre ambas vigas, sino considerar que son apoyos flexibles, apoyos de resorte. Entonces, calcular la rigidez de esos resortes en función de la rigidez de la viga longitudinal y colocar esos apoyos flexibles o apoyos de resorte sobre las vigas transversales. Entonces, calcular esas reacciones del resorte y ahora sí cambiar de signo esa reacción y aplicarla como acción en viga longitudinal. Bueno, esto en resumen de cómo se hacía antes, ¿sí? El considerar que son apoyos flexibles está más cercano a la realidad, por supuesto, que el considerar apoyo rígido. Entonces, estos sistemas, para resolverlo a mano o con matrices manualmente, eran complicados.
Antes se enseñaba en estabilidad de resolución, ahora tengo entendido que ya no la enseñan. Pero bueno, es bueno por lo menos pensarlo un poco al problema. El emparrillado de vigas, en un caso en que el número de vigas longitudinales y transversales va aumentando y tiende a infinito, se llegaría a ser una losa llena, ¿no? Como para pensar lo que es el comportamiento. ¿Y qué ventaja tiene una losa llena? Es que puede transmitir la carga en todas las direcciones de manera uniforme. O sea, es una situación ideal. En comparación con otros sistemas estructurales, las losas exigen menos alturas constructivas, valdría lo mismo para un sistema de emparrillado con mucha densidad de vigas, pero su aplicación debe restringirse a luces no muy importantes, no más de 20, 25 metros, por cuestiones de peso propio, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces, en resumen, el puente de vigas mejora su comportamiento con el uso de la viga transversal, pero tiende a no construirse demasiadas vigas transversales en este momento, como máximo en los apoyos y los tercios, por problemas constructivos, por practicidad constructiva. ¿Sí? Entonces, a ver acá 2 minutitos de interrupción y sigo. Ingeniero. Sí, escucho la pregunta. El no tener tantas vigas transversales implicaría que las vigas longitudinales tengan dimensiones más grandes, Sí, exactamente. pero también Sí, eso no complicaría la construcción, a su vez, tener vigas longitudinales de dimensiones más grandes. bueno, lo que pasa es que con las formas de trabajo actual, la viga longitudinal se hace en taller. O sea, a ver, comparemos un caso. Supongamos que teniendo solamente vigas transversales en los apoyos y en los tercios, me da una viga de 2 metros de altura, una viga longitudinal de 2 metros de altura. Y capaz que si no pongo, o si pongo más vigas, no solo en los apoyos y en los tercios, sino que pongo 3 vigas más, entonces en vez de darme de 2 metros, me da una viga longitudinal de 1,70. Bueno, construir una viga de 2 metros es más complicado que una de 1,70, sí, pero lo hago en un taller. En cambio, hacer mucho más conexiones, hacer más vigas transversales en obra y hacer las conexiones entre longitudinal y transversal, me complica mucho más la cosa. Piensen que si yo hago la viga prefabricada longitudinal, para vincularla con la transversal tengo que dejarle armaduras en espera. ¿Sí? Por ejemplo, en el tercio, donde va una viga transversal, tienen que salir desde la viga longitudinal unas armaduras de vinculación para que después se unan con las armaduras de la viga transversal. ¿Sí? Luego voy a la obra, tengo que colocar los encofrados de la viga transversal y armaduras adicionales y hormigonar. O sea que requiere muchas operaciones en obra, que es lo que se quiere evitar. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, acá se plantea, a modo de ejemplo, esto es un poco para razonarlo el problema, no quiere decir que lo van a resolver así, pero cómo se trabajaba antes, sobre todo, aplicando el método de las fuerzas. Se plantea un problema de una superestructura de 2 vigas longitudinales para estudiar la losa del tablero.
Entonces, primero estudiando la losa, después veremos qué pasa con la viga, pero estudiando la losa, sabemos que esta losa está con un empotramiento elástico en las vigas longitudinales, ¿no es cierto? Entonces, la losa está más o menos empotrada en las vigas longitudinales en función de la rigidez de las vigas longitudinales, entre otras cosas, ¿sí? O de la relación de rigideces entre la rigidez de la losa y la rigidez de la viga. Entonces, en los casos extremos, la losa se va a comportar como como si estuviera simplemente apoyada en las vigas, o como si estuviera perfectamente empotrada en las vigas. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que a lo largo del tramo de la losa, a lo largo del tramo, el momento real, mxg, estará dado por un valor alfa, que es un coeficiente de empotramiento variable a lo largo de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo el empotramiento que le dan las vigas en cercanías del apoyo que cuando me alejo de los apoyos. Entonces hay un coeficiente alfa por el momento que tendría la estructura si fuera un empotramiento perfecto. A ver, con este esquema se intenta explicar el problema, considerando solamente la carga de tránsito, el momento real del tramo de la losa, sería el que se muestra simplificadamente en la parte inferior, que es donde dice empotramiento real, y va a ser un caso intermedio entre la situación de apoyo simple, que se muestra arriba, y la situación de empotramiento perfecto, que se muestra en el medio. Fíjense, los momentos en los voladizos son siempre los mismos, tanto para apoyo simple como para empotramiento perfecto, y ese momento vale m sub k, supuestamente debido a peso propio, por ejemplo, o cargas permanentes solamente. Daría una parábola, independientemente de la rigidez o del grado de empotramiento que tenga la estructura sobre las vigas longitudinales, este valor mk es el mismo. Lo que cambia es lo que pasa en el tramo, es decir, entre las dos vigas. Si yo tengo un apoyo simple, o sea que las vigas no logran empotrar a la losa, tendría, ante la acción de, por ejemplo, dos cargas puntuales, más o menos en los tercios, tendría un diagrama de momento como este trapecio, que está rayado. ¿Sí? En cambio, si tuviera un empotramiento perfecto, tendría un momento negativo, que acá se llama m raya xg, y un momento positivo, que se llama m raya xm, que lógicamente es menor que el de la figura superior, que es el mxm. Bueno, haciendo un planteo, como se trabaja en el método estático, se puede escribir que el momento real, mxm, que sería el momento del último esquema, va a estar formado por el momento de empotramiento perfecto, m raya xm, más una fracción de la diferencia entre estos dos diagramas, entre el diagrama 1 y el diagrama 2. Y esa fracción es 1 menos alfa, donde alfa era ese coeficiente de distribución o coeficiente de empotramiento variable a lo largo de la luz que he comentado recién, por el delta de mxm. Y ese delta no es otra cosa que la diferencia entre los diagramas de momento de tramo 1 y 2. O sea, es un planteo basado en el método de la fuerza, donde el momento del diagrama 1 se puede conocer, el momento del diagrama 2 se puede conocer, y lo que no es tan directo de conocer es ese coeficiente alfa, que es lo que se explica a continuación. Ese coeficiente alfa, que da el grado de empotramiento variable con la luz,
es un cociente entre el momento de empotramiento real y el momento de empotramiento perfecto. Y se puede demostrar que depende del momento de inercia de la losa, que aparece acá en el denominador, de la inercia torsional de la viga longitudinal. Piensen que no es lo mismo que la viga longitudinal gire ante la aplicación de la carga en la losa, o sea que tenga poca rigidez a torsión, a que no gire nada, o sea, tenga una rigidez a torsión infinita, cuando yo aplique cargas en la losa. Bueno, también depende de un coeficiente que está en función a su vez de la ubicación de la sección en estudio. Por eso decíamos que este coeficiente alfa es variable con la ubicación del punto considerado, la ubicación dentro del tramo. Y depende también de dos valores que son constantes, que son la luz de la viga, o distancia entre vigas transversales, la luz de la losa sería, perdón, acá, L sería esta distancia, la luz de la losa. Y también aparece B, que es la distancia, perdón, B es la distancia entre eje de viga y L es la luz de la viga. Estaba bien. L es la luz de la viga y B es la distancia entre ejes de viga, que es esta distancia. Bien. Entonces, ese coeficiente K que aparece acá, en base al trabajo de algunos investigadores, han podido hacer esta tabla, ya vamos a mostrar a continuación cómo la han hecho, en donde entrando con la coordenada relativa G, que es X sobre L, o sea, la posición en estudio dividido en L. Por ejemplo, si estoy en el medio de la viga, X vale 0,5 de L, dividido en L me queda 0,5. ¿Sí? O sea que para G igual a 0,5, ese coeficiente K vale, por ejemplo, 0,625, y a medida que me voy acercando hacia los apoyos, ese coeficiente K vale menos, va disminuyendo. ¿Sí? Hasta que cuando llego a la zona de apoyo, ese coeficiente K es nulo. Bueno, ¿cómo se obtiene ese coeficiente K? Se obtiene aplicando el método de las fuerzas. Para la determinación de los coeficientes K, por ejemplo, en este caso para el centro de la luz, se hace un planteo con el método de la fuerza, donde en la parte de arriba tenemos un sistema fundamental. Fíjense que en el sistema fundamental se ha desvinculado a la losa, que sería lo que tenemos acá con su carga actuante, de las vigas, que serían estos dos rectángulos que tenemos acá. Se la desvincula. Entonces, si la losa tiene esta carga uniformemente distribuida, tendría un diagrama de momento como esto, de tipo parabólico, Q por B cuadrado sobre 8, o si considero una carga unitaria, 1 por B cuadrado sobre 8, donde B es la distancia entre vigas. Y después se plantea también un sistema auxiliar, donde hay un momento torsor unitario, igual a 1, actuando en el centro de las vigas, y se plantea una ecuación de compatibilidad de giro. O sea, nosotros hemos separado el sistema, pero luego tenemos que tener en cuenta que el sistema no está separado, está unido. O sea que la ecuación de compatibilidad dice que aplicando el método de la fuerza, la ecuación de compatibilidad dice que el delta 1, 0, o sea, el desplazamiento, en este caso el giro, se produzca en el sistema fundamental, más el que se produzca en el sistema unitario, multiplicado por la incógnita hiperestática, tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué tiene que ser igual a 0? Porque en la estructura real no hay desplazamiento posible entre estas dos partes, las dos partes están unidas. Entonces, el desplazamiento del isostático, en este caso consideramos un giro, más la incógnita por el desplazamiento en el unitario, tiene que ser igual a 0. Eso es un planteo típico del método de la fuerza. Entonces,
Bueno, acá está de nuevo explicado, delta 1, 0 es el giro relativo entre losa y viga debido a las cargas exteriores, tomando Q igual a 1. En este caso gira únicamente la losa. En el sistema fundamental solamente tengo solicitación en la losa, por lo tanto solo tengo giro en la losa, ya que las vigas están desvinculadas. Y después tengo el delta 1, 1, que es el giro relativo entre losa y viga debido a una incógnita, que es una incógnita de momento, x igual a 1. Tanto losa como viga se ven afectados por esta carga, que es lo que está planteado en esta parte del dibujo. Yo aplico un momento en la losa y el momento opuesto en la viga. Para la losa esto es un momento flector, para la viga esto es un momento torsor. ¿Sí? Entonces tanto losa como viga se ven afectadas por esta solicitación, por esta acción, de manera que delta 1, 1 tiene dos sumandos, que están mostrados acá. O sea, el delta de 1, 0, esto viene del método estático, es la integración de los diagramas M1 y M0. Mientras que sería M1 es este y M0 es este. Mientras que el delta 1, 1 tiene dos sumandos, uno en la parte de flexión y otro en la parte de torsión. ¿Sí? Bueno, trabajando con esto se puede despejar la incógnita hiperestática, X, que es el momento, y con eso se puede obtener el valor de alfa, que era lo que estamos buscando. Y con alfa, el valor de K de 0,625, que es el que aparecía en esta tabla. ¿Sí? Entonces, si lo siguen al esquema, al procedimiento, van a encontrar esos valores. No interesa el detalle, sino saber más o menos cómo es el planteo, cómo se hace el planteo. No importa si las ecuaciones no salen perfectas, pero más o menos saber cómo es el planteo de todo esto. Bien, en cuanto a la distribución transversal de carga, acá estábamos hablando entonces de cómo se distribuye el momento en la losa. ¿Sí? Ahora volvamos a pensar en la viga. Vamos a pensar en la viga. Y podremos ver algunos métodos aproximados primero. Entonces, acá hay algunos textos, de nuevo, que tengo que explicar, que son de otra época, son de unas décadas atrás. Entonces, hay que adaptarlo. Yo todavía no lo he adaptado, sigo con algunas partes de estos apuntes, son un tanto antiguas. Entonces dice que la distribución transversal de carga entre las vigas longitudinales del puente constituye un problema de constante actualidad que viene siendo estudiado desde hace varias décadas. Bueno, ahora ya no, ahora ya no es tan así, ya con el uso de programas computacionales, este problema ya no es tan importante y se lo resuelve fácilmente. Pero en alguna época sí era importante, pero es importante razonarlo. Es importante razonarlo para que cuando uno está diseñando un puente, eligiendo cuál va a ser la rigidez de los elementos, piense en estas cosas, porque esto es decisivo a la hora de decir, bueno, ¿por qué le doy esta rigidez a la viga longitudinal? ¿Por qué a la viga transversal? Si la hago más grande, más chica. Bueno, todo viene de acá. Entonces, algunos comentarios sobre el método que se usaban aproximados para resolver este problema. Un planteo es hacerlo a través de un coeficiente de distribución. ¿Qué hace un coeficiente de distribución? Dice qué parte de la carga aplicada en un sistema, como estamos mostrando acá, un sistema de, fíjense, de 4 vigas longitudinales con una única viga transversal de vinculación. Aplico una carga P y quiero saber qué tanto colaboran las otras vigas. Si colaboran poco, mucho o nada. Entonces, para eso se puede definir o trabajar con un coeficiente de repartición transversal que llamamos RIJ.
que es la parte proporcional de la carga P que toma la viga J, o sea, una viga cualquiera, cuando dicha carga se actúa sobre la viga I. O sea que RIJ es un coeficiente de distribución que me dice qué parte de la carga P se lleva la viga J cuando la carga está sobre la viga I. O sea, puede ser que la carga J se lleve un 5% de P, un 10%, un 20%. Eso es lo que quiero cuantificar. O sea que mediante ecuaciones puedo decir que P sub J, o sea, la parte de P que se lleva la viga J, es igual al P original, al P aplicado, por ese coeficiente RIJ. De tal manera que la suma de todos los coeficientes de las distintas vigas tiene que ser igual a la unidad. Porque si una se lleva el 20%, la otra el 15%, la otra el 5%, etc., el total tiene que ser el 100%. O sea que estos RIJ van a ser 0,1, 0,2, 0,5, lo que sea, pero la suma de los RIJ es igual a 0, es igual a 1, perdón. ¿Entienden hasta ahí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Hay un caso particular en que, bueno, hay un caso particular en que imaginen que esa vinculación es muy fuerte entre todas las vigas, es infinita. Entonces imaginen en que cuando yo cargo esta viga acá, todas se llevan la misma proporción, o sea, todas se llevan el 25% de la carga. Entonces, ese caso, cuando se reparte por igual entre las n vigas, se escribiría como que los coeficientes R y J son constantes, o sea que valen 1 sobre n, 1 sobre el número de vigas. ¿Sí? En este caso, si yo tengo 4 vigas, 1 sobre 4 me da 0,25, o sea que cada coeficiente R y J, en ese caso ideal, sería 0,25. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Y qué factores influyen en que esta distribución transversal sea mayor o menor? La rigidez de los elementos longitudinales, o sea, de las vigas longitudinales, y transversales, fíjense que transversales son tanto la losa como las vigas transversales, es un parámetro decisivo para saber cómo es esa distribución. Por ejemplo, en el caso A, que se esquematiza acá, si la vinculación tiende a 0, o sea, la vinculación entre vigas tiende a 0, o sea, no tengo vigas transversales o tienen muy poca rigidez, y tengo una losa de rigidez despreciable, o sea que el I de flexión, la inercia flexional de la vinculación tiende a 0, ¿qué va a pasar? Cuando yo cargue esta viga, se va a producir un descenso en la misma y las otras no se van a deformar prácticamente. O sea que todo se lo lleva la viga cargada. En ese caso decimos que R sub II, o sea, el coeficiente de distribución en la viga I, cuando la carga actúa en la misma viga, es 1. Y todos los otros, los R y J, son 0. O sea, este es 1, el coeficiente de distribución de esta viga es 1, el de esta es 0, el de esta es 0. ¿Sí? O sea, todo se lleva a la viga cargada. Hay otro caso en que la rigidez a flexión de la conexión, vigas transversales y losa, tiende a infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo cargue esto, se podría producir un giro, como el que se esquematiza acá, se podría producir un giro. Entonces la carga se distribuye en todas las vigas se enteran, no descienden lo mismo, fíjense, porque hay un giro. ¿Por qué hay un giro? Porque esta viga tiene una rigidez torsional que no es nula. Si no es nula, cuando yo cargue acá, esto va a tender a girar. Hay un giro, y eso es lo que estudia, ese esquema, ese tipo de carga lo estudia un método que vamos a ver enseguida, que es el método de Coulomb. Ahora, si yo digo, miren, voy a hacer una viga longitudinal que tenga una rigidez torsional infinita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cargue acá, que es como en el caso C, esta viga no va a poder girar, sino que va a descender todo como un conjunto, todo como un cuerpo rígido, que es el último caso. O sea, la rigidez a flexión de la conexión, vigas transversales y losa, tiende a infinito. Y la rigidez torsional
de las vigas longitudinales tiende a infinito. O sea que es la suma de estos casos. O sea, en este caso decíamos, solo hablábamos de la rigidez flexional. Al haber una rigidez flexional de la conexión teniendo infinito, todo gira. Todo gira, hay un descenso y un giro. Ahora, si yo digo no, si yo le pongo rigidez infinita a la viga longitudinal, no va a poder girar. Entonces, si yo no lo dejo girar, no le queda otra que bajar todo como cuerpo rígido, que es el último esquema. Entonces, en ese caso, todas las vigas colaboran igual. Es un caso ideal. O sea que los R sub II, los R sub II son iguales a los RIJ, o sea, todos los coeficientes son iguales y valen 1 sobre n, que era el caso particular que comentamos acá sobre el final. Bien, el último caso, en donde se puede distribuir en la misma proporción entre todas las vigas, yo les repito, pongo una carga de 10, y esos 10, en este caso, se reparten en las 3 vigas, y es como si cada viga tomara 3,33. Bueno, ese caso, ¿existe, no existe? ¿Se puede tomar o no? Bueno, es el caso más fácil de resolver en el cálculo, ya que cualquiera sea la posición de las cargas móviles en la sección, esta carga se va a repartir de la misma forma entre las vigas, entre las 3 vigas, por ejemplo, en este esquema. Entonces es suficiente dimensionar una sola de ellas. Todas van a tener el mismo momento flector, el mismo esfuerzo de corte. Algunos reglamentos permiten hacer esta simplificación en ciertos casos particulares. Por ejemplo, el reglamento de la DNB vigente, el antiguo reglamento, si no tenemos más de 2 fajas de circulación, por ejemplo, un puente de 8 metros 30, que es un puente típico, de 8,50, de 8,30. Tiene 2 fajas de circulación, porque el reglamento me dice, use una faja cada 3 metros. Si el puente tiene 8,30, 8,40, 8,50, tengo 2 fajas de circulación. Y además me dice si tengo una vinculación apropiada entre vigas longitudinales, sin aclarar qué es una vinculación apropiada entre vigas longitudinales. Pero se supone que las vigas longitudinales estarán unidas por medio de una losa de hormigón armado, y por medio de al menos vigas transversales en los apoyos y en los tercios. Entonces, de esta forma podríamos decir, bueno, hay una buena vinculación. El reglamento me permite suponer, cuando no tengo más de 2 fajas de circulación, que ese esfuerzo se reparte uniformemente entre las 3 vigas del sistema o entre las n vigas del sistema. O sea, me permite resolver mediante el caso C, que es el más fácil de resolver, ¿sí? En general, en el caso general de una sección que se deforma transversalmente respecto a su posición primitiva, no es ninguno de los casos límites anteriores y debe estudiarse con métodos más complicados, generalmente con programas computacionales. O sea, la realidad no va a ser prácticamente ninguno de estos casos, sino algún caso intermedio. Pero bueno, uno más o menos conociendo los límites del problema puede intuir dónde está parado. Los casos A y C, dice acá, que son los casos extremos, no tienen ninguna dificultad en el análisis. O sea, suponer que hay una vinculación nula, la viga cargada se lleva todo, o suponer que hay una vinculación a flexión y a torsión muy fuerte, con lo cual todas las vigas se llevan el mismo valor de solicitación, son los más simples. Entonces, no ofrecen mayor problema, y se va a tratar a continuación el planteo del caso B, un caso intermedio, que se puede dar algunas veces, que se presenta en casos de puentes largos y estrechos, o cuando se disponen de vigas transversales próximas entre sí. Y eso, vamos a tratar este caso B entonces, eso se lo explica acá a través del método de Courbon, que es un método aproximado. Entonces, supone que existe una variación lineal de la deflexión, o sea, de la flecha de la estructura, en su dirección transversal. O sea que todo esto gira como un cuerpo rígido. De la posición original se produce un giro como cuerpo rígido. Eso quiere decir variación lineal de deflexión.
Entonces, la deformada en este mismo sentido, bueno, sería una recta la deformada, ¿no? Ante la aplicación de una carga permanece siempre recta y la deflexión será máxima en la viga exterior del lado de la carga excéntrica aplicada. O sea, sea que yo la tenga la carga acá o la tenga por acá, como esto se comporta como un cuerpo rígido porque la conexión a flexión era infinita, ¿no? Todo esto gira como una recta, como un cuerpo rígido. Y va a ser mínima en el extremo opuesto a la zona donde está la carga. Bien, entonces, ¿qué hace Courvon? Divide el problema en dos partes. El problema real, que sería el esquema de la izquierda, tenemos una sección transversal con una carga P que está con una excentricidad D, tiene una excentricidad D respecto al eje de simetría de la sección transversal. ¿Sí? Luego tenemos una viga cualquiera en estudio que tiene una posición X sub n y tiene una inercia Y sub n. Entonces, ¿qué hace Courvon? Descompone este problema real en dos partes. Una parte simétrica, que es el diagrama del medio, más una parte antimétrica, que es el diagrama de la derecha. Fíjense, en el diagrama del medio, en vez de poner P, pone P sobre 2. P sobre 2 simétrico a un lado y a otro. Y en el antimétrico, en el de la derecha, pone P sobre 2 hacia abajo, del lado derecho, y P sobre 2 hacia arriba, del lado izquierdo. De tal forma que si ustedes suman del lado izquierdo, me queda P sobre 2, diagrama del medio, menos P sobre 2, diagrama de la derecha, igual a 0. Y ahora sumo sector derecho, P sobre 2 del diagrama del centro, más P sobre 2 del diagrama de la derecha, me queda igual a P, que es lo que tenía originalmente. ¿Sí? O sea que ha dividido la aplicación de carga real en dos sistemas de carga equivalentes, uno simétrico y otro antimétrico. Entonces podemos llamar que P sub ns es la carga en la viga n para el caso simétrico, o sea, para el caso del diagrama del medio, y valdría igual a la carga en cualquier viga n para el sistema simétrico, valdría P por una relación de momentos de inercia, I sub n sobre sumatoria de I sub n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo vigas de distinto valor de momento de inercia, supónganse que algunas vigas son más delgadas o algunas son más altas que otras, no todas son iguales, cosa que no es común, en general todas las vigas van a ser iguales, pero bueno, podría ser eso. Entonces, habría que hacer este cociente para ver qué proporción de esa carga, de ese sistema simétrico, se lleva a cada viga. Pero como les digo, en general, las inercias de las vigas estas son todas iguales. Bien, y luego, respecto al sistema antimétrico, podemos decir que P sub n, o sea, la parte de la carga que se lleva a la viga n, la viga cualquiera n, en el sistema antimétrico, es igual a un valor K, que por ahora no conocemos, por X sub n, que era su posición, y por I sub n, que es su momento de inercia. Vamos a ver qué pasa con esto. Esta última ecuación establece que la carga es proporcional a la flecha, o sea, a la flecha se refiere a X sub n, o la posición, y si es proporcional a X sub n, es proporcional, como esto gira como un cuerpo rígido, es proporcional también a la flecha. Fíjense, los sectores que están más alejados, o sea que tienen un X sub n mayor, tienen una flecha mayor. O sea que es equivalente a hablar de X sub n o hablar de flecha, porque esta es una deformación como cuerpo rígido, una deformación lineal. Entonces, por eso dice acá que la ecuación establece que la carga es proporcional a la flecha y al momento de inercia, I sub n de la viga en estudio, a través de un factor K, que ahora vamos a ver de dónde sale. O sea, K por Xn por In.
A su vez, la flecha, como decía recién, es proporcional a la distancia xn de la viga hasta el eje de simetría. ¿Sí? O sea, yo tengo xn por un lado y ese xn va a bajar un valor de flecha y sub n. Como esto es dos triángulos opuestos, está deformada en lineal, entonces son directamente proporcionales. Entonces, del equilibrio de momento respecto al eje de giro, se puede plantear que el momento, fuerza por distancia, o sea, P por D, en este sistema original, P por D, un momento, sentido, horario, es igual a la sumatoria de los P sub n del antimétrico por los X sub n. ¿Qué quiere decir esto? Es la sumatoria. Como este sistema no me da momento, si yo tomo momento respecto al centro de esta pieza, el momento vale P por D para el exterior, y como este es un sistema simétrico, el momento que produce la fuerza de la derecha con la fuerza de la izquierda se anulan, no me da momento, pero sí me da momento este último sistema. ¿Y cuánto vale ese momento? Lo que estábamos poniendo acá. La sumatoria de P sub NA por los X sub N. Recuerden que los X sub N eran estas posiciones. Los P sub NA serían las fuerzas, la parte de la fuerza que se lleva cada viga. La suma de esos momentos, de la fuerza que se lleva cada viga multiplicada por su posición, me daría este momento total que se tiene que igualar con el momento exterior. Bueno, acá esto lo puedo trabajar, puedo reemplazar P sub NA por este valor que he puesto acá, K por X por Y. Entonces, de ahí podría despejar K. Podría despejar K. Entonces, resulta que P sub NA, habíamos dicho que era K por XN por IN. Entonces K es esto, lo reemplazo acá. Y en estas ecuaciones anteriores, XN es positivo, XN recuerden es la posición de la viga. Es positivo si la coordenada de la viga en estudio, la viga N, está ubicada del mismo lado de la carga, y negativo en caso contrario. O sea que cuando esté analizando estas vigas, el XN que voy a considerar es positivo, y cuando esté analizando estas otras es negativo. Entonces, de esa forma, fíjense, todos estos valores yo los puedo conocer, porque P lo conozco, es la carga exterior, D es su excentricidad, la conozco, y X sub N son las posiciones de las distintas vigas, las coordenadas de las distintas vigas, y sub N son los momentos de inercia de las distintas vigas, que generalmente van a ser iguales. Entonces, de esa forma he podido encontrar el valor de K, que era lo que no sabía, y resolver esta pregunta de cuánto valía P sub N del sistema antimétrico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sumar la parte simétrica más la parte antimétrica. Ya sabíamos que la parte simétrica era proporcional a las inercias, que hemos visto acá, P por IN sobre sumatoria de IN. Entonces, reemplazando y trabajando acá con esto un poquito, me queda que este es el coeficiente de distribución o de repartición transversal, R sub D, N. Es lo que quería conocer. Entonces, fíjense, en el caso particular en que las vigas sean iguales, y yo le digo que es lo más común, que los IN sean todos iguales, me quedaría esta ecuación un poco más fácil. 1 sobre N por 1 más D por XN sobre N más la sumatoria de XN al cuadrado. Fíjense, esto tiene una doble interpretación, como coeficiente de distribución o como línea de influencia. Por eso dice acá, si en estas expresiones se fija el valor de D, se fija el valor de D, ¿qué quiere decir? Que esta posición de P es única. O
sea que el valor de D es único. Y se hace variar xn. ¿Qué quiere decir hacer variar xn? Que estamos estudiando distintas vigas. Estudio esta viga, esta otra, etc. Entonces, se fija el valor de D y se hace variar xn, se obtendrá un diagrama de coeficiente de distribución para la posición de D fijada por la carga. O sea, voy a obtener los distintos coeficientes de distribución para las distintas vigas para una posición de la carga, determinada por la coordenada D. Pero esto entonces sería la interpretación de esta ecuación como un coeficiente de distribución. Por el contrario, si yo fijo xn, o sea, ¿qué quiere decir fijo xn? Me paro en esta viga, por ejemplo. ¿Y qué hago variar? Hago variar D, o sea, hago variar esto. ¿Qué quiere decir eso? Que es como que la carga se está moviendo alrededor del tablero, se está moviendo transversalmente. Yo me quedo parado en esta viga y hago que la carga se mueva. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la línea de influencia del coeficiente de distribución asociado a la viga que dista xn del eje de simetría. O sea, en otras palabras, me paro en esta viga, hago desplazar de D, hago variar D, entonces lo que obtengo es una línea de influencia de cuánto vale el coeficiente de distribución a medida que esa carga se mueve por el tablero. Esa doble interpretación se la puede ver con este ejemplo. Acá se presenta la línea de influencia para los coeficientes R correspondientes a las vigas 1, que son las extremas, 2, las interiores, y 3, la central, respectivamente. O sea, si yo hago este estudio, podría obtener diagramas parecidos a este. ¿Qué me dirían? Me dirían que si la carga está en una posición fija, por ejemplo, la carga está acá, a la izquierda, donde dice 1, esto tendría un coeficiente de, la viga esta tendría un coeficiente de repartición de 0,6. La viga vecina podría tener 0,4, por ejemplo. Y la viga opuesta tendría un menos 0,2, o sea que tendería a levantarse. Se descargaría. En cambio, si ahora la carga está ubicada en esta posición 2, por ejemplo, esta viga podría tener recibir un 30% de la carga, o sea, tener un 0,3. La viga más alejada, un 0,4, y la viga opuesta podría tener 0, por ejemplo. Si ahora la carga está en el centro, me daría que todas las vigas se llevan el mismo valor, 0,2, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Eso que lo estoy interpretando, como dice acá, como coeficiente de distribución, también lo puedo interpretar como línea de influencia. O sea que yo también puedo decir, en el último caso, si estoy estudiando esta viga, la viga del medio, cuando la carga se desplaza por el tablero, cualquiera sea la posición en que se ubique la carga, siempre la viga del centro va a recibir 0,2, o sea, un 20% de la carga. En cambio, por ejemplo, en el primer caso, si estoy estudiando esta viga, la viga extrema de la izquierda, cuando la carga se encuentra en esa misma posición, esta viga recibe 0,6 de la carga. Cuando la carga se encuentra en esta otra posición, la viga en estudio recibe 0,4, y cuando la carga se desplaza hasta el extremo opuesto, la viga en estudio recibe menos 0,2, o sea, la tiendo a descargar. Ya eso es una interpretación como línea de influencia. Son dos interpretaciones de la misma ecuación. Pero bueno, esto, como les digo, se pretende explicar qué es el método del curbón, para qué se usaba, y sirve para tener una idea de cómo influyen los parámetros, o qué parámetros influyen en la distribución de carga, o sea, en que la sección se comporte como un conjunto
o gire más una zona y menos la otra, o colabore más una zona que la otra. Entonces, estas ecuaciones nos sirven para ver qué interviene. Interviene el momento de inercia, interviene la distancia en la que estoy estudiando. Y como les decía, todo este problema, ¿cuándo vale? Vale para ciertas hipótesis que hace Courban, que es una variación lineal de la deflexión de la estructura en su dirección transversal, o sea, rigidez transversal infinita, rigidez transversal de la conexión infinita, que era lo que comentábamos acá, era el caso intermedio, ¿sí? Era ese caso que está marcado acá. La rigidez transversal de la conexión entre vigas longitudinales es infinita. Entonces, en ese caso, esa es la hipótesis de Courban, lo resuelve de esta manera, dividiéndolo en dos sistemas, un simétrico y un antimétrico, y saca unos coeficientes de distribución que también se podrían interpretar como líneas de influencia. Bien, hay otro método que se basa en el de Courban, pero es un poquito más general, que es el de Engelser, también método aproximado, en donde se elimina la hipótesis de que las vigas transversales tengan número infinito, pero se mantiene la suposición de una rigidez flexional tendiendo a infinito para las mismas, como así también de rigidez torsional escasa para las vigas longitudinales. O sea, las vigas longitudinales pueden girar, como decíamos acá, porque tienen una rigidez transversal escasa, pero Courban pedía que tenga un número infinito de vigas transversales, cosa que el método de Engelser pide que haya rigidez flexional tendiendo a infinito, pero no pide que tenga infinitas vigas transversales, lo cual sería imposible de cumplir. ¿Qué hace el método este? Bueno, también trabaja en base a una superposición. Fíjense, el problema real lo descompone en dos partes, en dos etapas. Una etapa en la que tenemos la carga exterior aplicada sobre un sistema en el que puse unas reacciones. Fíjense, en coincidencia con la viga transversal he puesto acá unas reacciones que están puestas acá como una fuerza, ¿no? Entonces, ese sistema, si yo cargo un sistema en el que solamente tengo cargada esta viga y tiene esa viga un apoyo en coincidencia con las vigas transversales, solamente voy a tener momentos sobre esa viga cargada. Ahora, calculo esas reacciones, le cambio de signo y la aplico en el sistema completo, sin ningún apoyo ficticio. Entonces me va a dar, al aplicar el método de Courban, me va a dar una situación como esta, o sea, un diagrama de momentos flectores más importante en la viga cargada y menos importante en la viga más alejada, ¿sí? De forma que el diagrama real va a ser la suma de los dos estados estos intermedios, ¿sí? Entonces voy a tener que sumar los momentos. Acá explicado de nuevo. En el primer caso coloco apoyo fijo, entonces, en todos los nodos. Particularmente me interesan estos nodos. Cuando yo cargue, suponiendo que estudio la carga solamente sobre esta viga, me va a dar un diagrama de momento. Después cambio de signo a esas reacciones y las aplico en el sistema propuesto, en el sistema original. Y tendría que sumar estos dos efectos para obtener, por superposición, el diagrama real. En este paso del esquema B, cuando aplico las reacciones cambiadas de signo, tengo que aplicar Courban para ver cómo se reparte esa fuerza exterior, esa fuerza materializada en la unión de vigas, cómo se reparte entre las distintas vigas longitudinales. Eso es lo que me lleva a que tengo acá, por ejemplo, un diagrama más grande y acá un diagrama más chico. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, si no tuviera cargada solamente esta viga, si no tuviera varias vigas cargadas, toda la estructura cargada, bueno, es lo mismo, nada más que son más pasos. Acá, por simplicidad, se muestra el caso en que solamente tuviera cargada una viga. Entonces, de nuevo, es una descomposición del sistema
Urbón lo descomponía en un sistema simétrico y uno antimétrico, y Engelser lo descompone en un sistema que tiene unos apoyos auxiliares, calcula las reacciones y los aplica con signo, esas reacciones con signo cambiado en el sistema original. Y luego suma los dos diagramas. Bien. Cuando tengo muchas vigas transversales, para 3 o más vigas transversales, estos momentos, estos diagramas de momentos, se tienden a hacer cada vez más chiquitos y pierden importancia frente a los que tenga en la etapa B. O sea, la etapa A, cuando tengo muchos apoyos, muchas vigas transversales, pierde importancia. Entonces, prácticamente la podría descartar si tuviera muchas vigas transversales. Bien. Bueno, acá hay otros métodos, se nombran otros métodos simplificados y otros métodos rigurosos. Nosotros estaríamos resolviendo en este momento del avance de la ciencia casi todo con métodos computacionales basados la mayoría en el método de los elementos finitos. Pero bueno, hay otros métodos para resolver estos problemas. Bien, entonces, volviendo al tema, estos eran métodos aproximados, los dos del paréntesis volviendo acá de nuevo a lo que estábamos hablando, esta teoría de la distribución transversal de carga tiene algunas consideraciones básicas, que hay que considerar el comportamiento de los siguientes elementos. Las solicitaciones en las vigas principales longitudinales que generan con la losa de la calzada un comportamiento tipo viga-placa. Y las solicitaciones de las vigas transversales que generan con la losa también un comportamiento tipo viga-placa. Luego también tenemos las solicitaciones locales en la losa de calzada debido a carga concentrada de los vehículos, que eso es lo que ya hemos estudiado. Bueno, se considera solamente un caso frecuente, acá también a modo de ejemplo, de puentes sin vigas transversales dentro de los tramos. Entonces, algunas ideas así generales. Para dos vigas longitudinales, en esta figura se ilustran distribuciones típicas para los siguientes casos. La figura A sería el caso de una distribución en la zona cercana a los apoyos extremos. En cambio, si me voy al otro caso extremo, la figura C, sería el caso de una distribución cercana al centro de la luz. Recuerden que los coeficientes de distribución varían en función de si estaba cerca del apoyo o cerca del centro. Eso es lo que hemos visto en la primera parte de la clase. Entonces la distribución C valdría para si estoy ubicado en el centro de la luz o si tengo vigas robustas o en sección cajón. ¿Por qué? Las vigas robustas van a hacer que todo esto gire menos y que la distribución tienda a uniformizarse. Y después hay un caso intermedio, que es el caso B, que sería una distribución en el centro de la luz, por ejemplo, si las vigas no son robustas, sino que son esbeltas. O sea que tengo mayores diferencias entre una viga más cargada y una viga menos cargada. Bueno, esto es un poco así intuitivo, ¿no? Lo que sería la distribución transversal típica en función de si estoy cerca o lejos del apoyo y si las vigas las vigas longitudinales tienen mucha rigidez torsional o no. Esquemáticamente sería esto, ¿no? Yo tengo un esquema acá con dos vigas y tengo la carga sobre una de las vigas. Entonces estoy analizando si estoy cerca del centro o estoy cerca del apoyo. En función de eso va a cambiar esta distribución. Pero también va a cambiar si estas vigas longitudinales tienen alta rigidez torsional o tienen baja rigidez torsional. Bueno, eso es lo que se muestra en este gráfico. Si tengo en vez de dos vigas longitudinales, tengo tres vigas longitudinales, fíjense, esto ya no es una recta, esta distribución, sino que es una curva. ¿Y por qué una curva? Bueno, acuérdense que hace rato hemos hablado que esto se podía asimilar a línea de influencia. La línea de influencia de un sistema estático, de un sistema isostático, es una recta.
En cambio, la línea de influencia de un sistema hiperestático es una curva, por decirlo así simplificadamente. Esto es un sistema hiperestático porque es el equivalente a un sistema de vigas continuas. Entonces, la línea de influencia y por consecuencia la línea de los coeficientes de distribución pasa a ser una curva. Entonces, si hacemos un análisis también intuitivo, como antes, y analizamos qué pasa si estamos o cerca de los apoyos, o cerca del centro, o cerca de los apoyos. Y si las vigas longitudinales tienen mucha rigidez torsional o tienen poca rigidez torsional. Bueno, encontraríamos casos como este. ¿Ah? En el caso A, que es donde hay una distribución menos uniforme, digamos así, se presentaría en zonas cercanas a los apoyos de las vigas. Recuerden que cuando me acerco al apoyo, la carga tiende a concentrarse en la viga solicitada, la viga más cercana. Cuando me voy hacia el centro, tiende a distribuirse mejor. Por eso, el caso B, que sería esta línea de trazo grande, en donde se suaviza un poco la curva, es una distribución en zonas cercanas al centro de la luz, en el caso de vigas esbeltas. Pero si además estoy en el centro de la luz y esas vigas son robustas, va a tender a suavizarse un poco más esa curva, que sería el último caso C, el caso de raya y punto. ¿Sí? Entonces, es más fácil verlo en este caso, y de este caso de 2 vigas pasar al de 3 vigas. Entonces, esto es un poco intuitivo de cómo se distribuye la carga en función de la cercanía o la lejanía al apoyo y de la rigidez torsional de las vigas longitudinales que van a permitir que se produzcan esos giros o no. Bien. Entonces, como ya he mencionado anteriormente, las vigas transversales van a ayudar a distribuir la carga, van a ayudar a que estas curvas se suavicen. Cuando más vigas transversales tenga, esto se va a suavizar más, van a tender a valores más uniformes. Rigidizan el conjunto y facilitan la materialización de los apoyos también, las vigas transversales. Pero como les decía, son un problema constructivo. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, queda un ratito. Acá hay otro estudio analítico de la distribución transversal de carga en secciones de 2 vigas. También una aplicación del método de la fuerza. Para el estudio de la distribución transversal de carga de puente de 2 vigas, ahora queremos saber si yo tengo una carga acá, tengo una carga sobre una de las vigas, quiero saber analíticamente qué pasa con la carga, cómo se distribuye. Entonces, supongamos que estas vigas están separadas a una distancia B y tienen una luz L. Entonces se parte de esta estructura, de la izquierda, y se la descompone, o esta estructura, digamos, es equivalente a que yo, en vez de tener la carga sola, la carga aislada, sobre una viga, la lleve al centro, ponga esta carga en el centro y agregue un momento, ¿sí? Un MT, un momento torsor. Esto, el primer esquema, es equivalente a este segundo esquema. Y a su vez, este segundo esquema lo puedo descomponer en uno que tenga solamente la fuerza y otro que tenga solamente el momento. ¿Sí? La fuerza vale 1 y el momento vale 1 por B sobre 2. Entonces, este planteo, puedo decir que el momento torsor MT, vale un momento torsor uniforme más un momento torsor alabeal. El momento torsor uniforme es aquel que solamente da tensiones de corte, esto ustedes lo han visto en estabilidad 4, y el alabeal es el que solamente da tensiones longitudinales, caso hipotético. Entonces ese torsor uniforme lo puedo expresar como U, un coeficiente U, por el MT, por el momento torsor, y al alabeal lo puedo expresar como otro coeficiente A por el MT.
Entonces estos subíndices U y A se refieren, como decía, a torsión uniforme y a labial. A su vez, los factores U y A que aparecen acá, U y A, constituyen la proporción en que ambas torsiones integran el momento torsor total MT. O sea, el MT lo distribuyo en una parte uniforme, que solo da corte, y una parte alabial, que solo da tensiones longitudinales. Entonces, en estas deducciones se admite en principio que la losa de calzada es rígida, o sea que el E por I de la losa tiende infinito. Entonces, con estas hipótesis y en base a esta figura, se pueden hacer estas expresiones, plantear estas expresiones. Que la carga centrada se distribuye en partes iguales en ambas vigas, o sea, en vez de tener esta carga de valor 1, pongo un medio en una viga y un medio en la otra viga. ¿Sí? Y respecto al momento, lo descompongo en dos partes, el MTU y el MTA. El MTU, la torsión uniforme, tiene un valor U por MT, como había dicho antes. MTU vale U por MT. Y el MT valía 1 por B sobre 2. El MT vale 1 por B sobre 2, como se ve acá a la derecha. Entonces me queda que el MTU es 1 por B sobre 2. Y en cuanto a la otra parte del torsor, esta es la parte de MTU y esta es la parte de MTA, la torsión alabial, hemos dicho que la torsión alabial es la que da tensiones longitudinales. Su valor es MTA A por MT, o sea, A por B sobre 2. Y esta, como produce esas tensiones longitudinales, originan fuerzas verticales que valen F igual a MTA sobre el brazo de palanca, que es B. O sea que reemplazando F vale A sobre 2, entonces de esta figura, la viga no cargada a la derecha, esta viga, estará afectada por la carga un medio menos F, o sea, menos A sobre 2. En cambio, la otra va a ser más un medio más F, o sea, más A sobre 2. Bueno, con este planteo se puede resolver el problema y determinar los factores U y A, que van a obtenerse acá en estas ecuaciones, MTU y MTA igual a CU por phi o a CA por phi, donde CU y CA son contribuciones al giro de la sección por parte de la torsión uniforme y alabial respectivamente. Entonces, phi, que es el giro, vale 1 sobre CU más CA. Bueno, un poco se admite que en el caso A, decíamos, actúa solamente la torsión alabial y en el caso B solamente la torsión uniforme. Entonces se puede trabajar con esto y llegar a determinar esos coeficientes C sub A, C sub A y C sub U, que resuelven el problema. Es un planteo, como les digo, también en función del método de la fuerza, también para que lo vean detalladamente, cómo se hace el planteo. Por ahí algún paso intermedio se podrá perder, pero hay que interpretarlo al planteo. Lo dejo para que lo vean en detalle. Bien. Y bueno, luego hay una corrección para el caso de la losa de calzada que no sea rígida, o sea que no tenga el E por I de la losa teniendo infinito, no tiene mucha importancia. Y hay un ejemplo. Entonces el ejemplo es dos vigas longitudinales con una losa superior en voladizo, tienen dos voladizos, y se requiere determinar la línea de distribución transversal en el centro de la luz. Se conocen valores geométricos, el espesor medio de la losa,
entre las dos vigas, 22 centímetros, el momento de inercia de la mitad de la sección transversal, dan como dato, la distancia entre ejes, 490, la luz del puente 22 metros y el módulo de elasticidad. Bueno, si siguen los pasos, van a poder aplicar esas ecuaciones y determinar los coeficientes de distribución que queríamos. Entonces les dejo esto, esta parte, para que la analicen, la vean ustedes, la entiendan de a poco. Vamos a dejar acá. Cualquier consulta la vemos en la clase que viene. En la clase que viene también le voy a hacer al comienzo de la clase una pregunta, al comienzo, al final, o en el medio, ya vemos cuándo. Unas preguntas sobre el tema que le había dejado de la clase anterior, que es el método de las cavernas aplicado a la ingeniería. Ya hemos visto en la clase anterior un artículo. Entonces, miren, péguenle una mirada a ese artículo para que les haga una pregunta al respecto. Bueno, con esto damos por terminada esta parte. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, ¿Sí? la distribución de las cargas de manera transversal en las vigas longitudinales es constante a lo largo de toda la luz de las vigas. No, por eso si te fijas ahí en lo que hemos visto, hay una parte donde aparecía un coeficiente que era función de G, que G era la posición relativa. O sea, cuando uno está cerca del centro de la luz, hay una mejor distribución, las vigas tienden a colaborar más una con otra. Cuando yo me voy acercando con esa carga puntual hacia el apoyo, las vigas se hacen más egoístas. Trabaja más la viga cargada y las otras le colaboran menos. Eso se lo puede ver un poco intuitivamente. A medida que yo me acerco al apoyo, es como que la viga longitudinal es más rígida. Es más rígida, entonces trabaja sola. A medida que me alejo del apoyo, es todo el sistema más flexible. Entonces, al permitir deformarse todo el sistema, hace que todas las vigas trabajen de manera más uniforme. ¿Sí? Si los repasas, lo vas a ver también reflejado en las ecuaciones, lo que hemos visto hoy. Pero también lo puedes razonar intuitivamente, como te digo. Si agarras haces un experimento, digamos, con una madera o con una hoja, le pegas los extremos con cinta adhesiva, los extremos de la hoja simulando apoyo, y aplica una presión puntual sobre el centro o en cercanía de los apoyos, vería que la hoja se deforma distinto, según si la fuerza puntual la hago en la zona del centro o me voy acercando más hacia los apoyos. Cuando me acerco a los apoyos, tiende, como digo, a concentrarse más la carga, a concentrarse en pocas vigas, las vigas cercanas a la carga. Cuando me alejo de los apoyos, me voy hacia el centro, tiende a distribuirse mejor la carga. ¿Sí? Sí, y también tenía otra pregunta, porque Sí. usted nos presentó que había como que dos tipos de puentes de viga, que tenían vigas longitudinales unidas monolíticamente en los apoyos, Sí. o también separadas. Sí. ¿Ahí influye algo que sea cualquiera de los dos tipos en la distribución de las cargas? Sí, sí influye, porque cuando yo tengo las vigas una a la par de la otra, recuerden, en un momento hemos visto y hemos comentado, bueno, esto se deforma con una onda suave. En cambio, cuando están separadas, se deforma como una onda que se va quebrando, se tiene otra deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las vigas están pegadas una con otra, tiende a deformarse casi como una losa, o sea, tiende a una mejor distribución. En cambio, cuando tengo pocas vigas, tengo una peor distribución, o sea, es mejor
es más solidario, es más uniforme la distribución si yo tengo muchas vigas una al lado de otra. ¿Sí? Lo que pasa es que eso no siempre se puede hacer porque no es económico. Cuando empieza a crecer la luz, no es económico usar vigas una al lado de otra. Piensen que el usar vigas una al lado de otra se asemeja mucho al trabajo de losa, de placa, de tener una única losa. ¿Sí? En cambio, cuando las voy separando, ya empieza a ser más importante el problema de, empieza a haber más heterogeneidad, empieza a haber un comportamiento distinto y empiezan a colaborar menos las vigas más alejadas. ¿Mm? En la losa también yo voy a tener una distribución que no va a ser la misma si estoy cerca de la carga o lejos de la carga, pero como que es más uniforme en la losa o depende de menos factores que en la viga. En el caso de la viga y losa o la viga y losa separada, recuerden que depende principalmente de el grado de conexión que tenga, el grado de conexión de la rigidez transversal a flexión, la rigidez transversal a flexión, o sea, la rigidez que tenga la losa y las vigas transversales, y depende también de la rigidez torsional de las vigas longitudinales. Esos dos grandes grupos van a hacer que la colaboración sea mejor o peor. La losa es, al igual que las vigas una al lado de otra, es una situación mejor, como he comentado en algún momento, ya que logra una mejor repartición de las cargas en todas las direcciones. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Perdón, ¿está la ingeniera Daciano para hacerle una consulta ahora? No sé si está ahora, y si no, pueden mandarle un mail. Bien. Para contestar rápidamente. Muy Bien, bien. gracias. Hasta Que luego. estén bien. Entonces. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Chao.